amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, una conversación con el señor Rafael Paz. Ustedes lo conocen más en el ámbito de lo empresarial, tanto en funciones privadas, porque fue director ejecutivo del CONEP, como actualmente como director de competitividad, una entidad del gobierno. Sin embargo, en esta ocasión queremos hablar con el señor Paz porque él ha decidido incursionar en la carrera política buscando una senaduría. Entonces vamos a ver por qué él quiere estar en el Congreso y cuáles son sus propuestas. Vamos primero a una brevísima pausa. Muchas gracias por acompañarnos. Señor Rafael Paz, bienvenido a partir de ahora y Acento TV. Muchas gracias, Gustavo, por la oportunidad de estar aquí compartiendo contigo y con este público maravilloso de Acento TV y hablar de temas importantes como el desarrollo de la República Dominicana. Bien. Y maneras de aportar a ello. Bien, vamos a hablar un poco del perfil de Rafael Paz. ¿Usted nace dónde? Yo nazco en los Estados Unidos, en Nueva York. Sí. Pero me envían a Monteplata a los 6 meses de edad. Hijo de dominicanos, obviamente. Así es, sí. Hijo de jóvenes dominicanos que... Sí. Fueron en busca de un mejor futuro. Como muchos. Sí. Y fui enviado por mis padres con mis abuelos a Monteplata. ¿Sus padres también eran de origen monteplateño? Mi padre, pero mi madre era de la capital. De la capital. Así es. Entonces usted se cría básicamente aquí. Yo me crío aquí en Monteplata, sí. Una provincia grande en territorio, pero con una economía muy pequeña. Pobre, era la tercera provincia más pobre del país, una provincia... Con muchos recursos, pero con un desarrollo industrial muy bajo, ¿verdad? Muy precario, sí. Porque Monteplata, su actividad económica era la caña, pero no había ingenios. Eran los campos de caña del Central Río Jaina. Y para ir a Monteplata se iba a través de una única carretera y estaba aislada de todo el país. Ganadería, ¿verdad? Así es. Sí. Y yo crecí como un joven de pueblo. Sí. Estudié en una escuela pública. En Vallaguana. En Monteplata. Monteplata, el municipio principal de la provincia. Así es. Sí. Y crecí, estudié en una escuela pública, jugué baloncesto, iba al parque igual que cualquier niño, iba a marotear y me iba al río. Muy bien. ¿Y en qué año usted lo envían aquí a la capital? Bueno, yo hice mis estudios en la Escuela Parroquial Padre Arturo, y luego en el Liceo Madre Ascensión Nicol, y cuando terminé, tuve que tomar la decisión de venir a la capital porque en Monteplata no había universidades. Entonces llegué a la capital con 17 años de edad, entro a la universidad, estudio en la Universidad Iberoamericana, Derecho, en UNIBE, y ahí inicio todo mi caminar por aquí hace 18 años. 18 años. ¿Cómo se vincula usted primero al CONEP? ¿Cómo fue eso? Bueno, si llegamos ahí vamos a saltar una gran parte de la historia. Bueno, pues, cuénteme un poco de la otra historia entonces antes de llegar a eso. Mira, yo llego a Santo Domingo y yo no conocía 4 calles de la capital. Y comencé a abrirme camino, entré a la universidad y te puedo confesar cuál era la pregunta más difícil. Siempre era, ¿en qué colegio tú estudiaste? Me preguntaban. Y entonces yo tenía que explicarle que yo venía de Monteplata, pero nadie conocía la provincia. Y yo tenía que explicar de dónde venía. Y había también un poco de prejuicio que suele haber de la gente de la ciudad más grande hacia las personas de ciudades más pequeñas o provincias. Hay un prejuicio. Es posible que sí. Es claro. Definitivamente insertarme fue todo un reto, pero después me fue muy bien, Gustavo. Y resulta que terminé fundando el Comité de Estudiantes de Derecho de mi facultad. Desarrollé un liderazgo importante, fundé el Comité de Estudiantes y yo sabía que no tenía un papá que tuviera una empresa o un bufete de abogados. Entonces lo que decidí fue ganarme el respeto de mis profesores a través de los estudios, de ser buen estudiante. Y mis profesores me dieron mis primeras universidades. Cristóbal Rodríguez
que es un colaborador tradicional de este medio, fue quien me dio mi primer empleo en aquel momento en la Escuela Nacional del Ministerio Público. Él era el director académico de la escuela. Y siendo mi profesor de Derecho Constitucional, me ofreció la posición de asistente del departamento Bueno, académico. entraste entonces con una buena ayuda, porque Cristóbal tiene un gran prestigio. Así es. Bien ganado. Y eso me dio la oportunidad de convertirme en un estudioso del derecho constitucional. Luego me fui a la Suprema Corte de Justicia. Quien me contrató fue el coordinador de mi carrera, el coordinador de la carrera de Derecho en la Dirección de Políticas Públicas. De ahí me fui a la Junta Central Electoral como abogado asistente de la magistrada Aura Celeste Fernández, y en el marco de esas funciones tuve la dicha de trabajar en el proyecto de creación de la Escuela de Formación Electoral y del Estado Civil, de la cual fui su primer secretario, el secretario de su consejo. Ya en ese momento yo había ganado prestigio y un posicionamiento como joven profesional. Logré insertarme como profesor universitario en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, en la UNFU, y luego, ya con mi experiencia en políticas públicas, en temas constitucionales, paso al Congreso como consultor para el proceso de reforma constitucional. ¿Eso fue en qué año? En el año 2009. 9. Y me tocó trabajar en un equipo de jóvenes juristas que elaboraron una serie de documentos para orientar a los legisladores en el proceso de reforma de la Constitución, que fue un proceso muy amplio. Y yo elaboré un documento que tuvo un impacto muy importante sobre la estructura que debía tener la Constitución. Y me invitaron a la Comisión de Estilo que presidía Francisco Domínguez Brito, la Comisión de Estilo de la Reforma. Y a Domínguez Brito lo había conocido cuando era Procurador General de la República. Yo trabajaba en la Escuela del Ministerio Público. Fui a la sesión, expuse el documento y me invitaron a incorporarme como asesor permanente de la Comisión de Estilo. A partir de ahí comencé un trabajo junto con todos los legisladores, y cuando terminó la reforma yo era asesor de los dos presidentes de las cámaras y había tenido un rol importante en el debate y discusión de muchos de los artículos, especialmente el régimen económico establecido en la Constitución. Luego concluye la reforma, me incorporo a la Cámara de Diputados y al Senado como asesor bicameral. Yo posiblemente he sido el único asesor bicameral en los últimos 30 años. Y me correspondió trabajar en la reforma de los reglamentos de ambas cámaras y en leyes importantes como la ley del Tribunal Constitucional, la ley del Tribunal Superior Electoral, la ley del Consejo del Ministerio Público y del Consejo del Poder Judicial, la ley de las Fuerzas Armadas, todo ese ajuste que hubo que hacer de los instrumentos legislativos. Durante la reforma constitucional, a mí me tocó trabajar en el reglamento de la Asamblea Nacional y tuve que explicarle el procedimiento de reforma a muchos sectores, incluyendo los sectores empresariales. Y ahí comencé a desarrollar una relación de respeto profesional con muchas personas, incluyendo representantes empresariales. Una cosa, don Rafael, pero siendo usted tan joven, tuvo que investigar mucho, porque no había tenido experiencia con un trabajo similar aquí en el país ni fuera, ¿no? Tuvo que beber en muchas fuentes. ¿Cómo lo hizo? Bueno, es que desde mis años en la universidad yo entendí que era importante profundizar en temas de Estado. Yo me formé para entender el Estado. Ya comprendo. Y durante esos años yo no perdí tiempo. Y yo creo que es algo de lo que me gusta compartir con los jóvenes, especialmente aquellos que están en la universidad, que piensan a veces que el tiempo de estudio es un tiempo donde es una prueba, donde es un relajo en algunos momentos. Yo me lo tomé en serio, Gustavo. Y eso, ese método de investigación que desarrollé y mi vinculación a los textos elementales del derecho constitucional, del derecho público, los principios jurídicos, me dio la oportunidad de, una vez ya se iniciara este proceso, recuerda que ya yo era profesor, tener un vasto conocimiento y herramientas para poder profundizar en aquellos que no tenía. Ya. Entonces, siempre he tenido una vocación de provocar y promover consensos y de unir puntos. Hay personas que saben de muchas cosas, pero no necesariamente se hablan ni tienen buena comunicación. Y yo siempre he sido un punto de vinculación entre esas personas. Entonces, eso me creó un espacio de liderazgo. Y en ese momento decido irme fuera, cuando concluye todo este proceso. Y me fui a Madrid a estudiar Gobierno y Gerencia Pública. 2010, 2009. 2010 y regresé a República Dominicana en 2011. En el 11.
Y en el 11 entonces, ¿Obtuvo un posgrado en Madrid? una maestría ¿Maestría en qué? en Gobierno y Gerencia Pública Gobierno y Gerencia Pública, bien, del Instituto Ortega y Gasset. muy bien. Cuando regreso entonces recibo una oferta para participar en un proceso de selección de una posición que se había creado en el CONEP como director técnico. Director técnico. Así es, era una posición nueva y surgió en el marco de una idea del liderazgo empresarial de promover una reforma institucional importante. El querido Fran Castillo, que había sido vicepresidente ejecutivo del CONEP por 28 años, estaba en una situación delicada de salud en ese momento y me incorporo y comienzo a trabajar. Y a los 4 meses me hicieron director ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Yo preparé un plan, ya yo tenía la formación, la experiencia y entendía lo público. Y presenté un plan que gustó bastante y comencé a trabajar en temas muy específicos. Y me dieron la oportunidad con 28 años. Y a los 2 años ya me hicieron vicepresidente ejecutivo. Y la otra historia todo el mundo la conoce. Fue un momento de cambio también el CONEP, porque creo que ahí, ¿quién presidía el CONEP en ese momento? Manuel Díaz Cabral. O sea que también fue un cambio generacional. Fue una gran transformación Sí. con motivo de una transición generacional que convirtió al CONEP en una entidad proactiva, moderna, con una marca institucional. Y me tocó liderar gran parte de ese Ha tenido trabajo. momentos el CONEP de cambio, porque recuerdo que se llamaba en un momento, era Consejo de Hombres de Empresa, no hay una cosa más machista que esa. Así es. Pero luego se dio cuenta que no, y de la empresa privada, y ya se incorporaron mujeres, y ahí ha tenido presidentas incluso, entonces Así es. eso ya fue un cambio. Entonces luego vino ya ese cambio generacional y usted entra ahí. ¿Y cómo pasa usted entonces a lo público? Bueno, luego de 6 años de liderazgo en el sector privado de la República Dominicana, habiendo echado raíces muy importantes y liderado luchas y transformaciones a nivel social, recordarás la lucha por un transporte digno y libre en la República Dominicana. Entonces, se da la necesidad, tanto en el gobierno como en el sector privado, Se ganó en los tribunales esa batalla, pero en la práctica no se ha aplicado. coincido contigo. Ya falta, es una cuestión de quienes toman la decisión en el Estado, que tienen que hacer. Así es. Entonces, se dio la necesidad, tanto en el gobierno del presidente Danilo Medina, de parte de él muy directamente, como del liderazgo empresarial, de construir una nueva relación entre ambos, gobierno y sector privado. Y el presidente entendió que yo tenía las condiciones para ser el catalizador de esa construcción social y de articular una agenda que pudiera representar los intereses del Estado, pero también los intereses del sector privado de manera transparente y de forma tal que pudiéramos impulsar el desarrollo nacional. Entonces, me propuso incorporarme a su gobierno para dirigir una institución que en la práctica existía como una oficina técnica de 4 distintas que trabajaban temas de competitividad, pero que en la ley constituía un mecanismo, un consejo de alto nivel encabezado por el presidente de la República, el único consejo de naturaleza económica que encabeza él directamente, y que incorporaba a los principales ministros y a empresarios designados por decreto. Y así me incorporo como director del Consejo de Competitividad. Mucha gente al principio no entendía qué era eso. Y luego fuimos desarrollando la institución. Se incorporan meses después los miembros del sector privado y se inicia toda esta dinámica de trabajo conjunto. Usted despacha directamente con el presidente. Así es, Sí. así es. Y los ministros colaboran de manera entusiasta con toda esta agenda que se llama Dominicana Competitiva y que tiene 4 pilares que ya he compartido con el país de manera Sí. intensa: facilitación de comercio, más productividad y exportaciones, innovación, más empleo formal de calidad. Entonces, tenemos 2 años de resultados, más de 110 medidas a favor del desarrollo económico, priorización de sectores, eliminación de trabas burocráticas, creación de estrategias para potenciar los sectores productivos, y creo que hemos hecho una contribución importante. Estoy seguro de que hemos hecho una contribución importante, donde el principal logro, sin duda alguna, es la conformación de esa agenda de trabajo común y esa sinergia positiva. Bueno, entonces llegamos ahora bien. Entiendo que usted desde que se formó tenía una vocación por lo público, por el Estado. ¿Y cómo se convence usted de que tiene que entrar en la lidia política? Mira, yo desde muy joven y desde antes de cumplir la mayoría de edad sabía que
la participación en política, ser miembro de un partido político era importante y era, digamos, estos son los vehículos ideales de la democracia para producir las transformaciones. Y tan pronto cumplí la mayoría de edad me inscribí en uno de los partidos. Me inscribí en el Partido de la Liberación Dominicana. Obviamente por mis funciones en distintos ámbitos. ¿En qué año fue? Mira, mi primera inscripción fue en el año 2005. En el 5. Pero tú sabes bien que los padrones de los partidos a veces no tenían mucha calidad y se prestaban a ciertas cosas. No. Entonces... Había gente que inscribía y borraba a otros. Me borraron, entonces tuve que inscribirme otra vez en el 2010. ¿No se encontró? No me encontré. Después de haber votado en unas internas, después no aparecía. Entonces en el 2010 reingresa de nuevo. En el 2010, cuando me doy cuenta de que me borraron, reingresé. Volví a inscribirse. Es correcto. Entonces, obviamente tenía una membresía pasiva, a partir principalmente de mi incorporación al sector privado, pero siempre he tenido una visión política. Mira, Gustavo, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, yo era parte de un grupo de jóvenes que se llamaba Jóvenes Unidos por un Estado Sano. Y era una organización que, aunque era apartidista, tenía un rol político importante y promovía el debate y la discusión entre jóvenes sobre temas del desarrollo nacional. Y he tenido muchas experiencias también. ¿En su familia hubo participación política? Oh, claro que sí. ¿Su padre? Sí, y mis tíos. Charlie Mariotti, el senador de Monteplata. Ah, no sabe usted, sobrino de Charlie Mariotti. Sí. Bueno, un dirigente importante del PLD. Y mi tío Willy Paz, que es comunicador, siempre ha sido vinculado al Partido de la Liberación Dominicana. Ya. Pero yo decidí, Gustavo, construir mi trayectoria en función de mi mérito profesional. Su propio camino. Así es. Y la razón por la que estoy dando este paso hoy, o digamos, estoy dando este paso luego de haberme ganado el respeto de la sociedad dominicana a través de mi trabajo y de mi desempeño y de mi trayectoria. Y hoy siento que tengo las herramientas suficientes y la credibilidad suficiente para aportarle al país desde una posición ya de representación. Yo he aportado a la construcción de instituciones, al desarrollo de otras, a realizar transformaciones económicas, pero yo tengo una vocación importante de trabajo con la gente, Gustavo. Yo vengo de una provincia pequeña, sé lo que es de manera directa la situación de la gente de escasos recursos, de clase media y gente de más recursos. Yo conozco la sociedad por arriba, por abajo y por el medio. Esa es la ventaja que tienen los que venimos de sociedades como la de Monteplata, ¿verdad? Y sí, en la provincia pequeña, pese a que puede haber gente que esté mejor situado económicamente, pero todo el mundo comparte y se conoce. Así es. No hay tantas barreras. Y en la escuela, por ejemplo, mis compañeros... Coincide todo el mundo. Coincidíamos todos. Sí. Entonces, eso me dio una sensibilidad importante. Y yo creo, y estoy convencido, Gustavo, de que República Dominicana es un país extraordinario. A pesar de todas nuestras limitaciones y de las cosas que quizás no hayamos superado, tenemos un país maravilloso. Y estoy convencido además que si tomamos las decisiones correctas, en los próximos 15 años vamos a entrar a otro nivel de desarrollo. Obviamente tenemos que trabajar duro para muchas de las deficiencias que hoy existen, principalmente la falta de oportunidades en segmentos de la sociedad y la falta de desarrollo en ciertos lugares. Si logramos empujar esos temas, vamos a convertirnos en un orgullo. Bien, don Rafael, la senaduría, entonces, usted está aspirando a senador del Distrito Nacional. Así es. Bien, bueno, es duro, porque si usted aspira por Monteplata tendría que competir con su tío. Y aquí es con don Reinaldo Pared. En las internas del PLD, ya usted se va a inscribir y todo, ¿no? Ya el doctor Pared Pérez ha dicho públicamente que no va a y en continuar. privado que él no va a optar por repetir en la posición. Ya, o sea que... Y el comité político del PLD, que acaba de hacerse público ya, decidió no reservarse la plaza. En el caso bueno, del entonces es que distrito. ahí habrá una competencia interna. Habrá primarias y primarias abiertas, donde podrán votar todos aquellos que no están inscritos en otro partido. Si usted le estuviera hablando no solo a los PLDistas, sino a la gente de la sociedad que piensa votar en las primarias del PLD, ¿por qué debían votar por Rafael Paz para que sea su senador, o su candidato, en este caso a senador,
por el Distrito Nacional? Mira, Gustavo, yo tengo una visión y una propuesta que se sustenta en un concepto, que es el concepto de desarrollo económico del territorio, y que parte de entender que Santo Domingo, el distrito o la capital, como queramos llamarlo, no es una sola cosa. Son 70 realidades diferentes. 70. Es una metrópoli. Mucha gente dice las 3 circunscripciones, pero eso no existe, eso solo existe para las elecciones. Aquí hay 70 realidades diferentes. ¿Por qué el número 70? Porque hay 70 grandes barrios. Ah, bueno, usted lo divide, sí, lo ha trabajado territorialmente. Así es, y cada barrio es distinto al otro, tiene una idiosincrasia distinta, una historia, una composición social, tiene problemas distintos y tiene potencialidades diferentes. Y a veces uno casi no se distingue barrera física del otro, ¿no? Así es. Usted, por ejemplo, si va a la Sursa, que es, digamos, el extremo norte de la capital, se va a dar cuenta de que la Sursa tiene una realidad muy distinta a Capotillo, que está al lado. La Sursa tiene como principal eje económico un mercado, pero ese mercado es además su principal problema, porque tiene un problema de contaminación y de salubridad importante. Cuando llueve ahí, todas esas aguas negras caen en las casas que están hacia abajo. Bueno, que los mercados así, si no son muy bien cuidados, convergen muchas cosas ahí. Así es. Y entonces tiene a Capotillo al lado, que tiene una realidad de pobreza similar, pero Capotillo económicamente es mucho más activa. Tiene la calle 42 y usted lo que ve ahí no lo ve en la Sursa. Pero si se va, por ejemplo, a Villajuana, se va a encontrar con un polo industrial importante, donde hay grandes industrias. Y tiene un epicentro social que no existe casi en ninguno de los demás barrios, que es el Mauricio Báez, que digamos articula esa sociedad. Yo creo que es una de las instituciones, y eso es un gran valor, que se ha mantenido por más años, incluso sin ninguna crisis interna, porque aquí los dominicanos solemos pelearnos tanto que a veces hasta un club recreativo hay un lío por una dirección, por una directiva, por unas elecciones, y eso se ha mantenido el Mauricio Báez durante tantos años unido, y además es gente muy abierta, que ese local, cualquiera que lo necesite, ellos se lo facilitan. Es un modelo de cohesión social, sí. Y yo creo que es uno de los grandes ejemplos. Ha hecho mucho bien. Entonces usted tiene al lado a Villa Consuelo, que es una comunidad altamente comercial, distinta a Villajuana. Y si se va un poco más adelante, se encuentra con María Auxiliadora. Ahí, Gustavo, no hay empresas. Ahí solamente hay un centro de generación de actividad económica, que es el antiguo Morgan, hoy Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar. Pero entonces se va a Domingo Sabio, que es una comunidad de 50.000 habitantes, y tiene una realidad muy distinta con los guandules, la Ciénaga, etcétera. Domingo Sabio. Le pido por favor su anuencia porque me están haciendo la seña. Vamos a poner un puntito. Vamos a una primera pausa y retornamos con más detalle de esas 70 realidades que usted ha identificado. Vamos a la pausa. Gracias por continuar a partir de ahora. Estamos hablando con don Rafael Paz y conociendo más de este joven profesional que tiene experiencia tanto en el sector privado como en el público y que ha incursionado en la política y ha tratado de incursionar con criterio. Ha hecho un estudio del Distrito Nacional, demarcación por la cual aspira al Senado de la República. Entonces usted me está hablando de esas 70 realidades, quedamos en mejoramiento social, Domingo Sabio. Domingo Sabio, pero pasamos a Villa Francisca, por Villa Francisca. Y en el caso de Villa Francisca es muy particular, es una comunidad de 20.000 habitantes que junto a San Carlos son los dos barrios más viejos de la capital. Villa Francisca fue el original gran centro comercial de la capital. Así es, y cuando Francis Drake atacó la ciudad de Santo Domingo fue el primer lugar donde emigraron los habitantes ante la inseguridad o lo que entendían que era la inseguridad de la ciudad en ese momento. Entonces, Villa Francisca todavía tiene calles donde faltan acometidas de agua, por ejemplo. O es el único lugar donde hay una cabeza de puente, donde no hay un peatonal. Y tú me dirás, ¿qué impacto tiene que no haya un peatonal? En Villa Francisca hay 3 escuelas, 2 primarias y una secundaria, la República de Uruguay. La mayor cantidad de gente de ese barrio vive de este lado de la México, pero para poder ir al bachillerato tienen que cruzar la México. Cruzar todas las mañanas y todas las tardes para ir y venir de la escuela en una zona de alto tránsito y a alta velocidad es una de las cosas más peligrosas que hay. Y la cantidad de accidentes nadie se la puede imaginar.
Pero, por ejemplo, el futuro económico de esa barriada, que es la capital del son, y que tiene elementos culturales importantes, donde se hacía la lucha libre antes, en el Centro Social Obrero, el futuro económico de esa demarcación está en el turismo, vincularse al turismo de la zona colonial. Con lo del son, que me perdonen unos amigos de Santiago de los Pepines, que ellos discuten eso, ¿eh? Ahí nació don Johnny Pacheco. Entonces, pero se inspiró en el son de Villa Francisca. Entonces, esos turistas, para cruzar, hoy no pueden hacerlo. Tendrían que tomar un vehículo o exponerse a un peligro. Entonces, si queremos darle un futuro económico a esa barriada, tenemos que construir ese peatonal. Y así yo me he dedicado a conocer cuáles son los temas específicos. Tú te sorprenderás, pero en Capotillo, que es una zona populosa, que cuando hay problemas sociales se alborota y la juventud, digamos, reclama por oportunidades, no tiene un club deportivo cultural como lo tienen las demás barriadas. Y quizás eso impacta de manera determinante en las actitudes de muchos de los jóvenes de allí. Bueno, son lugares con muchas carencias y falta de atención histórico. Es un problema histórico. Y ese es uno de los problemas, que no tienen espacio de cohabitación social, de práctica de deporte, esas cosas faltan. Y esa es una realidad, pero si cruzas entonces la Máximo Gómez y te vas a Cristo Rey, te vas a encontrar con que Cristo Rey tiene dos grandes fuentes de empleo. Una que no es propia, que es la que está en la Máximo Gómez, el complejo industrial, que da empleos a la ciudad completa, y otra que sí le da empleos a su gente, que es el mercado. Pero luego del mercado, todas las otras fuentes de empleo son pequeñas e informales. Entonces, te vas, por ejemplo, a Los Peralejos, que está en el extremo de la capital, y tienes una realidad muy distinta a las demás. Es una zona casi rural, que tiene problemas de acceso a agua potable. Pero si te vas a Los Girasoles, los problemas son contenes y calles. Entonces, eso es muy distinto a lo que pasa en Piantini, en Naco, en Bellavista, en Los Kilómetros. Cada zona tiene problemas distintos, pero tiene problemas comunes. Y yo he dicho que mi visión es, y la gente cuando me oye hablar de esto dice, ¿pero a qué que tú aspiras? ¿A senador o a qué más? Yo les digo, es que esa duda viene de no comprender de que un senador no tiene una sola función, tiene tres funciones. Representar, que es la más importante, fiscalizar, que es la segunda en el orden, y legislar, que es la última. Incluso históricamente fueron surgiendo así, cuando se creó el rol legislativo en Inglaterra. Sí, porque era el surgimiento de los parlamentos era contrapeso al monarca. Así es. Y eso es una labor de supervisión, que el monarca no sea absolutista. Y su última función que se agregó en el siglo XVII fue la legislativa. La primera fue la de representación, la segunda la de fiscalización. Entonces, yo he dicho que mi compromiso con la ciudad es que voy a dedicar el 45% de mi tiempo a ser representante, el 35% de mi tiempo a fiscalizar, es decir, a garantizar que las leyes que existen se cumplan y que los presupuestos se asignen y se ejecuten, y el 25% a legislar. Y para concretar eso, para hacerlo efectivo, voy a poner en marcha dos medidas importantes. La primera es que voy a sacar del Palacio del Congreso la oficina del senador del distrito. No quiere decir que allí no va a haber una oficina, sino que voy a establecer 3 oficinas de gestión senatorial, una en cada circunscripción, con un equipo político y técnico que le va a hacer seguimiento. Cierto que el senador de la capital no tiene fuera del ámbito del Congreso la oficina, contrario a lo que pasa en las provincias. Es correcto. Que por una realidad de que no está el Congreso allá, tienen una oficina. Entonces, esa oficina de la circunscripción 1 se va a encargar de darle seguimiento a los planes de trabajo de las 38 demarcaciones de la circunscripción 1, de las 38 sectores, que lo iremos elaborando durante este tránsito de aquí a las elecciones, con las 3 o 4 prioridades esenciales de cada una de esas demarcaciones. La oficina de la circunscripción 2 a los 18 planes de trabajo de los 18 grandes barrios de la 2 y la oficina de la 3 a los planes de trabajo de las 14 demarcaciones de la 3. Y voy a establecer, Gustavo, por primera vez, las asambleas legislativas populares. ¿Qué significa esto? Que vamos a convocar a la comunidad, al liderazgo deportivo, cultural, a las juntas de vecinos y a los dirigentes comunitarios a una reunión con los titulares de las entidades que tienen la responsabilidad de solucionar esos 3 o 4 temas que se identifiquen.
y ahí voy a comprometer a los titulares de las instituciones con la solución de esos problemas. Esa es una de las labores, sí, ciertamente descuidada. Me tocó ver el caso en una ocasión de un funcionario que era don Augusto Rodríguez Gallar, fue director del INDRI, que él trabajaba de la siguiente manera. Él tenía unos días en que recibía en el INDRI, que es una entidad muy importante para todo lo que tiene que ver con la producción en el campo. Por ejemplo, él recibía a los alcaldes pedáneos incluso que fueran en comisión, a veces diputados o senadores que iban a abogar por sus demarcaciones, a presentar un problema, entonces decía, eso podemos solucionarlo así, o daba instrucción a quien correspondía para que se resolviera ese problema. Eso es importante. Entonces, yo sí recuerdo que en una ocasión me comentó que no todos hacían uso de ese tiempo y ese esfuerzo y ese espacio que él les daba para que fueran a abogar por sus comunidades, para enterarse y saber qué había que resolver. Había gente diligente y otros que simplemente nunca se enteró. Así es. O sea que eso es un aspecto muy importante si usted va a trabajar en esa parte de ser contacto y vía de reclamo, podemos decir, de la ciudadanía ante digamos, un ministro de deporte, un ministro de energía, qué sé yo. Es que el rol del legislador como representante es conectar la demanda del territorio con la oferta pública de servicios. Porque ¿qué es lo que pasa en la práctica? Las juntas de vecinos que están huérfanas, muchas de ellas, y es lo que recojo cuando salgo a las calles, van a las instituciones y tienen que dar 3, 4 o 5 viajes. ¿Por qué? Porque cuando van a una institución, el funcionario que las recibe es un funcionario muy bien intencionado que se llama encargado de asuntos comunitarios, que no tiene la jerarquía dentro de la institución para lograr que se resuelvan los grandes temas. Entonces, son los legisladores, los representantes políticos, y en este caso, el principal representante político del distrito, que es el senador, quien tiene el acceso, el peso y la categoría para lograr el compromiso de un funcionario de alto nivel del Estado. Porque ¿qué es lo que sucede, Gustavo? La capital tiene una complejidad porque tiene que atender los temas del país. Aquí están las instituciones que atienden los temas nacionales, pero tiene una realidad de su territorio también que debe atender. Entonces, se necesita una articulación adecuada entre las instituciones que funcionan aquí y atraer la atención política hacia el territorio. Esa falta de atención política es lo que ha provocado que, obviamente, aquí hay una economía vibrante. Pero espérese, que usted me dijo una cosa importante, qué bueno que subrayemos y expliquemos un poco más. Eso que usted ha dicho, don Rafael, ha sido una de las quejas o de los señalamientos, de las cosas sobre las que reiteran los líderes provinciales, que dicen, estamos lejos de donde se toman las decisiones a nivel central y por eso no nos hacen caso. A veces provincias muy productivas, usted mencionó el caso de Monteplata, que tiene un gran potencial. Quizá a su tío se le hace más difícil lograr algunas cosas que al senador de distrito, porque y eso que él es un hombre influyente y muy conectado en el PLD, pero no sucede así con muchos otros legisladores o gobernadores, por ejemplo, que quizás no tienen la posibilidad de tener un contacto tan directo con el centro de la administración pública. Sin embargo, entonces ocurre eso en el distrito, en donde está el poder y está todo. Sin embargo, déjame explicarte esto, porque la gente no lo nota, porque No, todo el mundo cree que su realidad es la más complicada. Mira lo que sucede, tú te vas a cualquier provincia del país y te vas a dar cuenta que del servicio educativo que hay, de las escuelas que existen, la mayoría son escuelas públicas. Tienen una infraestructura pública al día de hoy extraordinaria, que supera por creces los colegios privados en la mayoría de las provincias. Sí. Sin embargo, en el Distrito Nacional, apenas el 27% de las escuelas son públicas. Bueno, porque se supone que aquí hay un sector privado que hizo esa inversión en lo privado. Y quizá el gobierno, y yo creo que es racional que el gobierno lo vea así, que diga, espérate, en el tal pueblito hace más falta la mano del Estado. Definitivamente, pero la clase media también tiene derechos. Sí, no, y paga impuestos. Todos. Y contribuye. Entonces, tú tienes que recibir en bienes y servicios públicos la contraprestación por los impuestos que pagas. Entonces, si apenas en la circunscripción 1, que tiene 38 grandes barrios con 310,000 habitantes, tú tienes 14 bachilleratos, eso lo siente la población en los bolsillos. ¿Por qué?
Porque ese derecho que declara la Constitución de acceso a una educación pública gratuita y de calidad, tú no lo estás teniendo. Tú estás obligado a enviar tus hijos a un colegio privado. Es decir, la educación privada no es una opción, es la única opción. Y eso hay que corregirlo. Y eso se corrige cuando los representantes del territorio asumen esa agenda y traen los ojos del gobierno a ese tema. Yo digo que el presidente ha hecho una gran contribución enorme a la República Dominicana con la gran inversión en educación, que es una decisión tomada por su gobierno, a partir de un reclamo social, pero él asumió. Cumplir una ley, porque eso era lo grande, que había una ley y no se cumplía. Así es, pero ninguno de los anteriores no la cumplieron. Entonces, y se ha hecho un gran proceso de construcción a nivel nacional. Sin embargo, ya llega la hora de que al Distrito Nacional se le ponga la prioridad de inversión en educación que han tenido las provincias hasta ahora. Y eso va a ser una de mis prioridades como senador del Distrito Nacional. Es importante. Usted me dijo que usted es una persona que cree mucho en la concertación. Habría todo eso que coordinarlo y trabajar de manera muy cercana con el gobierno de la ciudad, con la alcaldía. Así es. Yo creo que esa es una responsabilidad de todos y estoy seguro que la alcaldía sería la primera abanderada de ser parte de ese proceso. Porque no importa que tenga un incumbente que sea de otro partido que no sea el suyo, ¿no? Es que yo he sido un creador de consensos en todos los espacios donde he estado, en el sector privado o en el gobierno. ¿Usted conoce personalmente a David Collado? Sí, claro que sí. O sea, claro que tienen una buena comunicación. Sí, somos amigos de hace muchos años. Bueno, o sea que ya es un camino allanado en ese caso. Cualquiera de las opciones de alcalde que haya, tanto en el caso de él, que es el alcalde actual, como los que podrían aspirar a la posición por parte del Partido de la Liberación Dominicana, tengo una excelente relación con todos. Entonces, usted me ha hablado de mejorar esa parte de la administración del territorio, descentralizar, sacar esa oficina del Congreso y llevarla al territorio, a las comunidades. Velar por esa parte de que el hecho de que estemos en el centro de la administración del Estado no quiere decir que no tenga carencias en la capital, y atender a los sectores que quizás porque se entiende que viven mejor no se le ha dado la debida atención. Bien. Así es. Pero la política tiene una parte que quizás es la parte no bonita o de realidad dura, la real política. Nos hemos acostumbrado, yo no sé si decir lamentablemente, a que la gente común y corriente entienda que el político es para darle cosas. Y yo sé que por su visión que usted tiene del sector privado no creen eso, en que la dádiva, por ejemplo. ¿Cómo usted piensa hacer esa campaña y convencer a los votantes sin que un día venga alguien de don Rafael, para una fría, deme? ¿Qué usted haría en ese caso? Bueno, yo creo que hay temas que son de sensibilidad social y que todos, si hay alguien con una necesidad, tenemos la vocación de resolverlo. O sea, yo soy una persona solidaria y sensible, Gustavo. Recuerda que yo vengo de un pueblo muy pobre, aunque yo me haya formado como gerente en el sector privado. O sea, yo conozco la realidad del dominicano y sus precariedades. Y si hay una situación particular que yo tenga que resolver en un momento, yo la voy a resolver. Ahora, lo que yo no voy a convertir eso en mi método de campaña. Todo lo contrario. No, y una cosa es una receta de un medicamento y otra es dinero para beber, por ejemplo. Por ejemplo. Y una cosa es, por ejemplo, que en un barrio, en un callejón no hay una lámpara y se pueda resolver esa situación. O sea, yo creo que esas son cosas que si uno tiene los medios para apoyarla, uno la apoya. Ahora, hay temas transversales, Gustavo, que atacan a la gente directamente y que son los que la gente quiere que se resuelvan. Te digo uno, importante, que está dentro de mis prioridades legislativas, el empleo de los jóvenes. Aquí hay un problema crónico de empleo de la juventud. ¿Por qué? De cada 3 jóvenes hay uno desempleado. Y de los 2 que sí tienen empleo, uno está en el sector informal y gana menos de 12,000 pesos. ¿Cómo crear empleos formales, que usted con él trabajó mucho esa parte, y empleos que tengan estabilidad y que se sustenten en el tiempo? Más allá de que el Estado, que ya de por sí es un Estado grande, dirían muchos, siga empleando personas, que yo sé que muchas veces se hace porque es una especie de amparo que se da a la gente que no tiene otra oportunidad. Pero ¿cómo conciliar eso? Su visión que usted tiene desde el sector privado, que entiende que debe haber un Estado racional, que debe fortalecerse el empleo formal, incluso pasar sectores informales a la formalidad,
y conciliar eso con esa parte política que muchas veces es la parte difícil, porque en los partidos la gente le dice, le voy a apoyar a don Rafael, pero yo creo que usted me ayuda a conseguir un trabajito. Dos líneas de acción: desmonte de trabas burocráticas que limitan el emprendimiento y la actividad económica. Y la segunda, una ley de primer empleo en la República Dominicana. Lo del desmonte de la traba burocrática. Vamos a ver, ¿qué se puede hacer? Bueno, ahí hemos estado avanzando y ahora me pongo la chaqueta otra vez de director de competitividad. Y estamos poniendo en marcha el programa de RD Más Simple. Por primera vez se ha hecho un análisis de todas los trámites y regulaciones y hay un proceso de desmonte para reducir un 70% el costo regulatorio. Hay trámites sumamente engorrosos. Por ejemplo, don Rafael, si una persona, pongamos joven, porque quizá el que más adulto tiene más experiencia, una pareja, por ejemplo, se casa, deciden ponerse como meta dejar de ser empleados y crear un pequeño negocio. ¿Qué tan simple es que puedan lograr el registro de un negocio, abrir una pequeña empresa? ¿Qué tiempo le llevaría eso en una República Dominicana simple? Constituir su compañía en 3 días actualmente. 3 días. A través de una página web donde ya no tienen que pagarle 50,000 pesos a un abogado, sino que lo hacen a través del portal y le cuesta menos de 10,000. Registro sanitario. Todavía hay un reto ahí, principalmente con los requisitos para el registro sanitario, que son muchos, son 50. Bueno, que eso es más delicado. Correcto, pero ahora usted una vez arma el expediente y lo deposita, en 35 días ya usted tiene respuesta. Pero una cosa, si registran la compañía, el negocio, y está pendiente de los registros sanitarios, ¿no pueden ir haciendo algunas cosas? Sí, pueden ir organizando, pero no pueden, si desarrollan, no pueden, por ejemplo, operar un producto. Si usted lo que desarrolló fue un jabón, o un cosmético, o una bebida gaseosa, o lo que sea. Necesita el registro sanitario. Necesita su registro sanitario. Ahora, para si es una fabricar piezas de metal, eso no. Eso no. Eso no. Entonces, bien, ese tipo de autorizaciones, por ejemplo, el registro industrial ante Proindustria, el permiso medioambiental, todos esos temas son importantes para la actividad económica. Y eso hay que reducirlo, simplificarlo y ponérselo fácil a la gente. Obviamente, garantizando la seguridad que tiene que garantizar el Estado, pero facilitando la actividad comercial. Ya me quito el traje y vuelvo otra vez a la posición anterior. Entonces, no, pero espérese, no se lo quite todavía. Yo fui reportero de economía hace muchos años de eso, en los años 80, y desde entonces se hablaba de algo que se llamaba ventanilla única, y era una promesa de todos los gobiernos, ventanilla única para el tema de impuestos, para el tema aduanal, para el tema de tal cosa. ¿Hemos logrado ya la ventanilla única? Hay varias ventanillas únicas en funcionamiento. Ya. Por ejemplo, la ventanilla de comercio exterior, la BUCE. ¿Cómo opera esa? Bastante bien. Ya hoy están entrelazadas todas las instituciones que participan en el proceso de comercio exterior y emiten sus autorizaciones a través de la BUCE. Obviamente va en fortalecimiento y por etapas, pero se ha logrado avanzar de forma importante. La segunda es la ventanilla única de construcción. Ya, por ejemplo, el proceso para autorización de planos en obras públicas se puede hacer desde su casa, a través de su computadora, puede subir los planos. O sea, que es una ventanilla única incluso virtual. Correcto. Bien. Y se van a enlazar las demás instituciones. Yo sé que las pymes se estaba avanzando en eso, en el ministerio, ¿verdad? Así es. Con Formalízate, por ejemplo, sí, que es el portal a través del cual usted sí, constituye su compañía. O sea, que vamos avanzando en el sentido de bien, facilitar. Ahora sí, póngase el traje otra vez. Okay. Entonces, dijimos, lo otro era, la otra parte. El proyecto de ley de primer empleo. Ah, bien, primer empleo, vamos fundamental. A ver. Mira, hay varias cosas. Lo primero es que la educación politécnica es fundamental para el empleo. En el Distrito Nacional apenas tenemos 16. Con su permiso, me están pidiendo otra vez la pausa. Ahora cuando retornemos, vamos a desarrollar ese tema con todos los detalles. Bien, vamos a... Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Don Rafael Paz, que está aspirando a la senaduría del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana, nos está explicando el porqué de su incursión en la política y cuáles son sus propuestas. Hemos querido en este espacio, en este programa, invitar a gente que tenga propuestas, no que haga política denostando al otro, porque de eso estamos ya un poquito cansados. Él está explicando sus planes, sus propuestas, sus ideas. Entonces, bien,
Usted me decía lo de primer empleo, vamos a hablar. La educación politécnica es fundamental para el primer empleo. En el Distrito Nacional hay apenas 16 politécnicos, una ciudad de 1 millón de habitantes. Mi visión es que tenemos que lograr que la mayoría de las secundarias del Distrito Nacional se conviertan en politécnicos para lograr que los jóvenes se entrenen y puedan salir de ahí con una capacidad práctica, que sepan hacer un oficio, que se sepan redactar Que salgan una carta. con, vamos a decir, capacitados para ganarse la vida. Así es. Una cosa, don Rafael, aquí tenemos el Infotep, que hace una magnífica labor. Yo digo que esa es de las cosas mejores que se han creado en el Estado Dominicano. Se hizo en el gobierno de don Antonio Guzmán. Desde esa época, ningún gobierno ha osado ni limitarlo, ni dañarlo, sino que al contrario se ha ido apoyando y creciendo. Y ahora mismo, el amigo Rafael Ovalle que está ahí ha hecho una excelente labor. Pero tenemos también politécnicos que son iniciativas, por ejemplo, de la iglesia. Está el Loyola, tiene otro por allá, ellos tienen algunos en el Cibao. Los 8 de los salesianos que están en Exacto. la parte norte. ITESA, por ejemplo, de los salesianos, de ahí ha salido mucha gente. Y Artes y oficios. el Instituto también de San Luis Comunitario. Ahí se ha hecho un buen trabajo. Sí, pero está fuera de aquí. Entonces, Sí, bueno, no pertenece a la provincia, pero muchos muchachos de aquí toman guagua y van para allá. es correcto. Y tenemos que lograr que iniciativas similares se desarrollen aquí. Lo que le digo es la idea de que no habría que coordinar para evitar que se dupliquen esfuerzos que pueden hacerse mejor de conjunto. Es que hay una falta extraordinaria de espacios de esa naturaleza, Gustavo. Si tú te vas a la yuca del Naco, te voy a poner un ejemplo de algo que está, de un sector que está en el medio de la ciudad. Quedó ahí, sí, eso está en el polígono. 900 familias aproximadamente viven en la yuca. Solamente tienen una escuela que llega hasta el quinto de la primaria. Un niño o un adolescente de esa demarcación, para poder ir al bachillerato, ¿tú sabes dónde tiene que ir? Al Liceo Experimental de la UAS. ¿Tú sabes cuánto cuesta el transporte desde ahí hasta allá? 50 pesos. Es decir, que son 100 pesos diarios. Entonces, para una familia pobre no es tan fácil. Para una familia pobre es no ir a la escuela. Es sencillo. Entonces, ese tipo de cosas necesitan una solución. Y ahí hay terrenos para construir una planta educativa apropiada que llegue al bachillerato y también ofrecer educación politécnica para que los jóvenes se gradúen con una educación útil para el trabajo y que no quieran salirse de la escuela porque entienden que lo que le enseña ahí no le va a servir para la vida. Porque la mayoría de los jóvenes que desertan de la escuela, desertan porque no les interesa la clase que se está dando y creen que no es útil para el trabajo. Entonces se salen y se van a trabajar, pero ¿tú sabes por qué? Porque tienen la urgencia de ganarse el pan. Y no solo eso, sino que cuando tú te gradúas del bachillerato, tus ingresos como trabajador nada más mejoran un 10%. Entonces, se te hace más difícil entrar a trabajar. ¿Eso se ha establecido en algún estudio? Así es. Yo cuando hablo es porque cuando digo que la burre vaya, tengo los pelos en la mano. Eso decía don Hipólito. Entonces, o sea, se ha establecido eso, que con lo que se supone que aprende alguien en bachillerato, únicamente le da para mejorar un poquito su condición. Y tiene más dificultades para insertarse. ¿Por qué? Porque no tiene experiencia. Y ya el que se salió antes consiguió trabajo y ya tiene la experiencia. Por eso cuando llega a la edad de 18, 19, 20 años, ya está trabajando y el otro no. Bien. Entonces, eso hay que atacarlo. ¿Y cómo se ataca? Aparte de la educación politécnica, con un programa de formación técnico-profesional ya de nivel por encima del bachillerato, donde se promueva la educación dual, la formación dual. Es decir, que mientras usted hace un curso, usted se entrena en una empresa y adquiere experiencia. Bueno, el Infotep está trabajando en eso. Pero con recursos limitados. Sí. Y este proyecto de ley asignaría recursos, priorizaría recursos importantes para ese tema. Y segundo, estímulos para las empresas, es decir, incentivos para las empresas para que puedan contratar a esos jóvenes. El primer empleo. Así es. Bien, ¿cómo se haría? Porque en eso hay la discusión de que si el primer empleo sería nada más casi como una iguala. Otros dicen, no, no puede ser, es bueno que ese empleado, aunque sea primer empleo y aunque no gane el mejor salario, esté cubierto, por ejemplo, la seguridad social, porque es formal como todos los demás empleados. ¿Cómo usted lo plantearía? Bueno, vamos a buscar el escenario ideal, un punto de equilibrio, donde sea costo efectivo, porque hay que entender algo. El objetivo esencial de un joven que se gradúa del bachillerato entre 18 y 24 años es insertarse.
Y el que le diga a usted que su objetivo esencial es tener seguridad social y tener todas las prestaciones, ese no es su objetivo. De hecho, la gente, la mayoría no piensa en eso muchas veces. No, es que Gustavo, en la práctica, solamente 1 de 3 puede lograr eso. Es decir, el 66%, la mayoría, no tiene acceso a ese tipo de trabajo. No tiene acceso a un buen trabajo. Entonces tenemos que crear las condiciones para que esos jóvenes se inserten. Y esa discusión yo estoy dispuesta a tenerla y empujarla. Porque mientras estamos teorizando los especialistas en temas jurídicos que han dominado el tema de la discusión del empleo, que se han pasado la vida teorizando sobre el tema, nuestros jóvenes están en los barrios, entrando en el vicio y en la delincuencia porque no tienen oportunidades. Y por eso yo voy a impulsar esa legislación. Pero no voy a solo impulsar esa, voy a impulsar otra que es importante. ¿Cuál? Una ley de fomento de clubes deportivos y culturales para lograr financiamiento adecuado para esas estructuras clubísticas que le han dado tanto. ¿De dónde provendrían esos recursos? Bueno, hay mucho dinero que se asigna a ONGs que no hacen absolutamente nada y que nadie sabe cuál es el retorno que le dan a la sociedad por ese dinero que se invierte. Entonces, dentro de esa gran cantidad de dinero que se asigna por esa vía, vamos a encontrar financiamiento importante para estos clubes, que la gente los ve en el territorio, que tienen un rol, pero también le vamos a exigir, Gustavo, que tengan resultados, porque no es solo darle una partida, sino lograr que ejecuten ciertos hitos. Por ejemplo, si usted logra que su equipo se inserte en el torneo del distrito, usted va a tener una parte de financiamiento adicional. Si usted tiene equipo femenino participando en los torneos, usted va a tener una parte de financiamiento. Si usted además tiene un club cultural, actividades culturales y artísticas como teatro, danza, entre otras, usted accedería a otra gaveta del financiamiento, y así, en función de su éxito, usted estaría recibiendo mayores partidas de forma transparente, competitiva, objetiva y equitativa. Esa es la visión. Obviamente, Gustavo, los detalles de todas estas propuestas están en proceso de construcción, apenas estamos iniciando este proceso. La precampaña todavía no se abre oficialmente. ¿Usted tiene una página web o algo? Estamos en el proceso de construcción de todo eso. Para verter ahí toda esa información. Así es. ¿Usted se considera una persona liberal o conservadora? Yo no me pongo etiquetas. No se pone etiquetas. Porque hay temas donde yo tengo una visión muy progresista y hay otros donde tengo una posición que cualquiera pudiera catalogar de más. Hay una cosa curiosa que yo he notado con los años, que por ejemplo en el aspecto de la visión de la economía, hay mucha gente que es muy liberal, pero esa misma gente es conservadora en otros aspectos. En lo social, por ejemplo. En lo social, por ejemplo, también en los temas, por ejemplo, que tienen que ver con el rol de la mujer y esas cosas. Sí. O sea que eso es una dualidad que se da ahí. ¿Usted no se etiqueta entonces? Yo no me etiqueto y, por ejemplo, en la parte económica tú te has dado cuenta cuál es mi visión. Es una visión muy amplia, muy de desarrollo. Sí, de propensión al mercado. Y también de apoyo en los temas que son sensibles socialmente, como el deporte, como el primer empleo, y en la agricultura. Yo tengo una visión de trabajo activo del Estado junto al sector privado para el desarrollo del sector agrícola y agroindustrial y la estrategia de exportación del país. No hay un solo país que se haya convertido en una economía exportadora que no sea sobre la base de una articulación público-privada. En el rol de la mujer soy, digamos, una persona que entiende, apoya y promueve el rol femenino. Te puedo dar un ejemplo concreto. Donde quiera que yo he tenido la oportunidad de liderar, las mujeres son mayoría de forma importante en los puestos de toma de decisión. En competitividad el 60% del personal son mujeres y el 69% de las posiciones de liderazgo, es decir, posiciones de mando, son mujeres. Entonces, yo tengo una visión proactiva de desarrollo y de empoderamiento económico de la mujer. Ahora, hay temas sociales donde tengo una visión que no necesariamente coincide con la visión de los grupos más liberales. Ahí es conservador. Sí. Ahí no me pongo etiqueta, pero creo no, parece su derecho. En promover los valores esenciales de la familia y una visión más tradicional, por decirlo de alguna manera. Sí, ese es su derecho, sí, está bien. Bueno, muchas gracias, don Rafael Paz. Cuando ya tenga la página nos da un toque para nosotros entrar, revisar y leer algunas cosas.
Y si necesita esta tribuna en otra ocasión, solo tiene que decirnos. Pero me pueden seguir a través de Instagram, Gustavo, en rafaelpaz.01, y ahí van a conocer me van a conocer a mí, van a conocer a mi familia, a mi hijo David, a mi esposa Aurora, toda mi trayectoria. ¿Un solo hijo tiene usted? Sí, tengo un solo hijo, de 2 años. Ah, estás recién estrenándose como papá. Qué Sí. bien. Yo tengo 35 años. Sí, una persona joven todavía, muy joven. Bueno, muchas gracias, Rafael Paz. Y le deseamos suerte. Ojalá que sus compañeros de partido, pero además la población, porque serán abiertas las primarias, Así es. tomen en cuenta su propuesta. Muchas gracias. Gracias. Ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.